comentar por otro lado también en la parte comercial, ya estamos de regreso aquí en Negocios en Imagen. En los Estados Unidos, la representante comercial estadounidense Catherine Tai dijo este martes que está dialogando con funcionarios y trabajadores de la industria sobre posibles acciones arancelarias que involucren a las importaciones de México. Hay la sospecha, de alguna manera, en los Estados Unidos de que se están triangulando productos de Asia que estarían ingresando en condiciones muy favorables al mercado de Estados Unidos, y de ahí pues esta vigilancia que se estará dando a las importaciones mexicanas. Ya está listo nuestro siguiente invitado, Carlos Juárez Cruz, director en nuestro país del Instituto para la Economía y la Paz. Usted sabe de que pues una de las promesas incumplidas, la más grande quizá de esta administración, es de que no se pudo pacificar al país, a pesar de que le manejan un montón de cifras de que si está bajando el delito común o los homicidios o los feminicidios. Lo cierto es de que el ambiente, la sensación del mexicano es de miedo. Esto afecta sin duda alguna también los negocios, el robo en carreteras, etcétera. Y precisamente se están dando a conocer nuevas cifras por parte de este Instituto para la Economía y la Paz en torno a la violencia, la inseguridad de nuestro país. Carlos, muy buenas tardes. Rogelio, muy buenas tardes, muchas gracias por este espacio. Pues, ¿qué nos puedes comentar de este nuevo reporte del Instituto para la Economía y la Paz que pues analiza pues varios rubros muy importantes, los que digamos los 5 indicadores más significativos en el tema de la violencia, de la inseguridad de nuestro país? Sí, muchas gracias. Estamos presentando la 11ª edición. Llevamos ya 11 años midiendo los niveles de paz y de violencia en nuestro país. Observamos que a pesar de que ha habido algunas mejoras mínimas, leves en los últimos 4 años, la tendencia en el largo plazo ha sido a empeorar. Por ejemplo, uno de los indicadores principales de la violencia en México, que es el homicidio, la tasa de homicidios bajó 5% en el último año. Sin embargo, había estado aumentando 54% en los últimos 9 años. Tenemos cifras máximos históricos de personas desaparecidas, de violencia sexual, de violencia familiar, de feminicidios y algunos indicadores de delincuencia organizada también que han ido creciendo en los últimos años. Claro, Carlos. ¿Y cuánto le cuesta a la economía, cuánto le cuesta a todos nosotros, a los mexicanos, pues este ambiente de inseguridad, de violencia? Sí, nosotros partimos de la tesis de que la violencia que hemos observado en nuestros territorios va distorsionando la economía, el comportamiento económico y Sí. altera las conductas económicas. Esto implica el cierre de comercios, bajas en el consumo, la pérdida de productividad. Los negocios necesitan protegerse, tomar medidas, alarmas, herrerías, seguridad privada. Las familias tienen que atender las crisis de violencia que enfrentan, y en general la economía pierde mucho cuando estamos dedicados a reaccionar a la violencia. En 2023 nosotros estimamos que la violencia le costó alrededor del 20% del PIB, el equivalente al 20% del PIB mexicano. Esto en términos per cápita son 37,400 pesos nos costó a cada mexicana y mexicano la violencia en 2023, o en términos globales, Sí. 4,9 billones de pesos. Esto es mucho dinero, Carlos, de que definitivamente eleva los costos de los productos al final. Hemos visto que ha crecido el tema del cobro de piso. Ahí ustedes qué han visto en el último año. Sí, no solamente en términos monetarios, todo lo que se inhibe cuando la economía padece la violencia también. Mencionas la extorsión, y lo que nosotros tenemos en nuestra información es que a pesar de que la extorsión en 2023 bajó un 6,5%. En el largo plazo, la extorsión ha aumentado 51% en todo el territorio nacional. El narcomenudeo aumentó 157%. Y a pesar de algunas mejoras, insisto, en los últimos años, ha habido algunas bajas en la violencia en los Sí, últimos años, pero no son suficientes para contrarrestar toda esta tendencia a empeorar que llevamos en la última década. claro.
Los delitos graves, Carlos, como el secuestro, como el tráfico de personas, las desapariciones que también han crecido de manera exponencial, ¿qué nos revela este más reciente estudio del Instituto para la Economía y la Paz? Mira, nosotros queremos llamar la atención sobre los niveles escandalosos, por ejemplo, de personas desaparecidas. Rompimos el último récord en 2023, 12,000 personas, no sabemos dónde están en el último año en México. Este simple dato o solo este dato tendría que llamar a una emergencia nacional. Yo Por no sé de otro supuesto. país donde 12,000 personas desaparezcan en un año, más de 120,000 en los últimos 8 años, y nosotros estemos tan tranquilos sin saber en dónde están, quién se los llevó, por qué desaparecieron, para qué se los llevaron. Y el país parece que no pone gran atención en esto, excepto por los familiares de las personas desaparecidas. Claro, las noticias de las madres buscadoras y todos los que se manifiestan, pues un día sí y otro también, tratando de alertar sobre estas desapariciones que son muchísimas, estas 12,000 personas que en el último año, pues no se sabe dónde están. En materia regional, Carlos, o estatal, ¿dónde se está marcando de manera más clara esta violencia? Mira, nosotros hemos dado seguimiento al fenómeno de violencias en el país durante 11 años. Esto nos permite ubicar geográficamente el desplazamiento de la violencia a partir de algunos patrones de la criminalidad. Te Sí, pongo un ejemplo. En los últimos 3 años, las incautaciones o los decomisos de fentanilo en la sí, frontera México-Estados Unidos crecieron 900%. Esto marca un claro cambio de tendencia de consumo de marihuana, cocaína y algunos derivados de opioides naturales hacia un cambio por opioides sintéticos como el fentanilo. Esto necesariamente reconfigura la geografía de la violencia. Hoy vemos graves crisis, puntos rojos ujú, alarmantes en el Pacífico Sur, en Colima, Michoacán, Guerrero, en la frontera con Estados Unidos, en la costa oeste, Baja California, Sonora, Chihuahua. Para ser más específico, los estados más violentos este último año fueron Colima, Baja California, Morelos, Guanajuato y Zacatecas. Y los estados más pacíficos, de acuerdo a nuestros indicadores, Yucatán, que se presenta una dinámica muy peculiar de muchos niveles de paz, un alto nivel de paz a sí. diferencia del resto del país, y en algunos, en segundos, terceros lugares, Tlaxcala, Chiapas, después Durango y Coahuila con serios problemas, pero al ser el nuestro un índice comparativo, un índice relativo, pues significa que estos estados están simplemente mejor que el resto del país. Claro. La elaboración durante muchos años de este tipo de estudios, de la búsqueda y análisis de estos indicadores, ¿les permiten hacer a ustedes alguna recomendación? Sí, por supuesto. Vamos dándonos cuenta, por ejemplo, que no hemos visto verdaderas políticas públicas implementadas en los últimos 3 sexenios. No hay una articulación verdadera de las instancias gubernamentales, mucho menos con otros órdenes de gobierno. Nos gustaría ver, porque sabemos que eso funciona, nos gustaría ver articulación del gobierno federal Colaboraciones. con los Sí. gobiernos locales, el fortalecimiento de las policías civiles a nivel municipal y estatal. Y ya parece que es demasiado pedir, pero quisiéramos ver cómo que se convocara a los sectores, al sector privado, a las empresas, a los académicos, a las organizaciones de sociedad civil, a los medios de comunicación e incluso a las iglesias. En algunos lugares hemos visto que funcionan las estrategias que convocan a actores diversos y que promueven la colaboración intersectorial. Por supuesto, Carlos. Carlos Juárez Cruz, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Sin duda alguna, el gran problema, la gran demanda social es recuperar la paz en nuestro país y estos indicadores pues van a permitir tener un diagnóstico más claro de lo que nos enfrentamos en los próximos años. Que tengas muy buena tarde, Carlos Juárez Cruz. Rogelio, muchas gracias. Si me permites un último Sí, comentario, invitar a las personas que nos escuchan a que descarguen el índice en índicedepazmexico.org y finalmente también agregar que de cara a la elección que está a la vuelta de la sí, esquina, tenemos un debate presidencial, el muy último bien. debate presidencial el Sobre fin de este tema, semana. claro que sí. Quisiéramos escuchar mejores Por propuestas, más supuesto, compromisos que fomenten la paz en claro México. que sí. Muchas gracias por tu tiempo, Carlos Juárez.
Vamos a nuestra siguiente pausa.